El arte es un acto de violencia. Nicholas Winding Refn. Hoy nos encontramos con Dantico Rose y Carlos Aguirre, directores del cortometraje Somos la Noche. Dantico, Carlos, ¿cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy agradecidos aquí por el espacio. No, muchísimas felicidades por Somos la Noche. Y bueno, ¿cómo surge este cortometraje? Todo va de la mano con un proyecto de una clase, Producción de ficción. producción de ficción. Muy bien. Derek y yo ya teníamos desde que empezamos la carrera, nos conocimos en línea, nos seguimos en redes, o sea, a pesar de que no nos conocíamos presencialmente, veíamos como que lo que hacía cada uno y ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que haces, tenemos gustos en común, o sea, hay que hacer algo siempre, de que sí, vamos a hacer algo, de que sí, un corto, de que un video musical, o hay que hacer esto, vamos a hacer lo otro, y nunca se armaba. Entonces, ahora que fue esa clase, pues vimos la oportunidad perfecta como para hacer algo, ¿no? Sí, y se puede añadir un poco como el contexto inicial es que justo eso, o sea, comenzó como primeras reuniones en su casa, justo en una noche de invierno, en enero, de justo inicios de ese semestre, o sea, y si algo clave tenía en mente era que si ya lo queremos hacer, eran vampiros. Y a partir de ahí fue que arrancamos casi ciegamente en base al concepto. El concepto ya lo teníamos, pero decíamos, ok, a ver qué hacemos con esto. Hacíamos lluvia de ideas, qué queremos expresar al final o no. Y pues bueno, o sea, y ya llegado a inicios de clase de la materia de producción de ficción, era clave que esencialmente como que diéramos la propuesta inicial, ¿no? Porque si no, pues ya saben, ¿no? Es muy competitivo el pitch de ideas, ¿no? Claro. Y pues afortunadamente quedamos Sí. parte de los grupos seleccionados. Ujú. Fíjense que me parece muy interesante en Somos la Noche lo antinarrativo, por un lado, porque también con el corto está narrando algo, pero en diferentes momentos, a través de diferentes elementos, como la yuxtaposición de imágenes, el barrido, el cambio en la velocidad, o sea, hay diferentes elementos que hacen que se rompa un poco con lo tradicional. ¿Fue pensado así o se fue dando? O sea, la pregunta un poco es, ¿qué tanto se construyó en la preproducción y qué tanto se fue dando? El proceso creativo fue libre, fue así como, vamos a ver por dónde nos lleva el camino. Pues en parte sí, o sea, hubo varios borradores de guión, varias tramas, entonces hubo un momento en que teníamos la idea de dos criaturas, las cuales se complementan, entonces sí fue como que muchas lluvias de ideas, también participaron varias personas ahí con nosotros en el proceso de guión. Fue todo un reto, la verdad. Entonces, Sí. sí fue de que, a ver, por dónde nos está llevando, pero no sé a dónde voy, pero me gusta hacia dónde va todo. Sí, y que eso es, o sea, no me imagino para alguien que sigue las líneas de la ficción tradicional como quizás sean procesos muy caóticos, o sea, el, el buscar dentro de esta libertad y explorar en este concepto, pues, algo que íbamos hallando, o sea, a puro martillazo entre la preproducción, ponemos de acuerdo con la gente que nos apoyaba hasta cómo estructurar la narrativa, guión, o sea, definitivamente sí fue un mega retazo, o Fue un sea, caos. hasta yo lo he dicho en varias pláticas que hemos tenido, fue hasta ortopédico, o sea, todo el proceso, o sea, entre qué sí funcionaba, qué no, y nos íbamos amoldando, porque al final no deja de ser, pues eso, como si estuvieras esculpiendo, ¿no? O sea, Claro. en esta composición de imágenes temporales, o sea, Justo. sí, Y sí. que se genera a través de la yuxtaposición de Ujú. imágenes, ¿no? Sí, como ir encontrando por dónde. Eh, está la sangre, hablábamos detrás de bambalinas, como de elemento vampiresco, también por un lado, el erotismo. ¿Qué tan complicado fue eh, llevar a cabo estas escenas eróticas que me parece son clave esencial del corto? Te voy a dar un poco de contexto. Los dos personajes pues son interpretados por dos mujeres. Sí, Inicialmente pues la idea era que fuera un hombre y una mujer, Germán y Adriel, que pues en el corto sigue siendo el punto, o sea, es un hombre y una mujer. Por fallas de logística, nuestro actor no pudo acompañarnos en el rodaje, entonces tuvimos que buscar a alguien que sí
con el que nuestra actriz que sí teníamos se sintiera a gusto, que, oye, ¿sabes qué? Ocupamos a alguien para este papel, Ok. ¿conoces a alguien? ¿Has trabajado con alguien en este tipo de escenas con el que tú te sientas a gusto? Y digo, sí, conozco a Lía. Entonces nos presenta a Lía, le presentamos el proyecto, le gusta, entonces fue que, ok, va. O sea, entonces, ya al momento de grabar esas escenas, pues sí fue como que muy complicado, porque, pues no sé, yo la verdad en mi trip sí era como que, ok, estamos dirigiendo una escena entre dos mujeres, o sea, fue... Tuvimos que hablar también con las actrices, o sea, de que, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer esto, ¿te sientes a gusto? Claro. ¿Quieres que nos salgamos? ¿Quieres que se quede la directora de foto contigo? Y yo, Claro, no, claro, o sea, claro. todo fue hablado para que todos se sintieran cómodos, todo fluyera de la mejor manera, pero sí fue de que, ok, hay que hacerlo ya. Y lo tratamos de hacer con el más cuidado posible para que todo saliera bien y, te digo, se sintiera un ambiente tranquilo en el set, todos estuviéramos a gusto y el resultado fuera bueno. Y sobre todo porque, pues eso, o sea, si hay un requisito bien especial de casting, o sea, el que hubieran estas dos personas que fueran a actuar, que tuvieran la confianza y la intimidad bastante clara, segura para consigo, para que el proyecto funcionara, o sea, porque si sabemos que era un elemento primordial. Y pues también curiosamente, si fue hasta polémico este sentido erótico, porque pues evidentemente, o sea, y sorpresivamente, ¿no? O sea, sorpresivamente hasta para con nuestro grupo, siento yo que sí había un punto en el que había como que cierta incertidumbre, inseguridad, o sea, Claro, claro. porque claro, o sea, siento yo que es algo no tan usual que se haga aquí en la facultad, pero, y yo abogaba por más bien por ese último arco desde los primeros borradores, como que, oye, no, es que porque existe este caos nocturno de fiesta y demás, es porque existe lo otro. O sea, Claro. este lado íntimo, pero carnal, feroz. El after. Claro, claro, sí, se complementan, ¿no? Ajá, sí, Y no sí. podemos hablar de uno sin hablar del otro. Es Ajá. como que pierde verosimilitud, pierde fuerza. Sí, y si Sí. algo puedo decir es que la dualidad marcó antes que toda la historia. O sea, le dije a Carlos, oye, aunque no sepamos claramente la historia, eh, la dualidad va a ser una clave constante y lo fue. No solamente para con la historia del corto y para con su estructura, Visualmente. visualmente, somos dos realizadores haciéndolo. Habían dos cabezas de departamentos casualmente en pares o en dos. O sea, Ajá. Genial. estuvo genial. muy dictatorio esa dualidad. Incluso hay tomas Siento yo. donde se ven los dos personajes, pero no están en el mismo lugar, pero se ven al mismo tiempo y los dos, o sea, uno tiene el rojo, el otro el azul, entonces Súper. también ese tipo de Está elementos. muy marcado, Ajá. ¿no? Sí. Carlos, Dántico, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cortoscopía. Y a todos ustedes en casa, gracias por ver este programa. Volvemos en unos minutos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Cortoscopía. A continuación, la proyección del cortometraje Somos la Noche.
Gracias por seguir con nosotros en su programa Cortoscopía. Acabamos de ver Somos la Noche. Dántico, Carlos, muchas felicidades. Y bueno, vámonos de lleno al corto, ¿no? A los elementos narrativos del corto. Las locaciones. ¿Cómo dieron con las locaciones? Sí fue complicado, más que nada en la escena donde están como que en este club nocturno. Claro. Sí batallamos bastantito, más que nada por el tema de todas las horas que íbamos a grabar, donde pudiéramos hacer todo ese tipo de cosas. Sí preguntamos en varios lugares, terminamos grabando en Café Vintage, se Sí. llama, o sea, afortunadamente encontramos un lugar que se prestaba mucho a la estética que teníamos nosotros en mente. Súper. Conocimos al dueño, se portó súper buena onda, muy accesible, nos dio oportunidad de grabar todo el día. Incluso fuimos a grabar un día extra. Sí, exacto. Un día que no estaba contemplado, pues nos dio chance. O sea, Qué hasta maravilla. eso. Entonces, la verdad es que pues, nos cayó del cielo esa locación. Lo demás grabamos en casa de la directora de fotografía, Daniela Horta. Ok. Y grabamos también la escena del segundo acto. Entonces, pues estuvo padre, aprovechamos muy bien el espacio y pues también grabamos ahí escenas de los créditos. Ah, que súper. según Claro, ajá. claro. O sea, aunado a las locaciones y como a nuestros tiempos del llamado del rodaje, sí fue bastantes días contados. O sea, sí podía contar que sí fueron como entre 3 y 4 días completos. O sea, contando 2 días en el club nocturno, un día entero para la escena del cuarto, otro día que fue el primer día que fue justo para la grabación de los créditos, donde están las copas Ujú. derramándose y así. Ese fue el primer Sí, día. ese fue Ah, el mira. primer día. El primer Sí, día sí. grabamos lo último. Para que uno termine construyendo estos conceptos después de ver Somos la Noche, de lo antinarrativo, de la distorsión, también de lo antitradicional, está el elemento de la música, que aporta muchísimo como para que uno termine construyendo esa lectura. ¿Cómo fue ese proceso? Fue otro elemento que fue retador hasta para pitchear tanto internamente, para la clase y demás, porque era muy fácil que nos categorizaran como, van a hacer un video musical. Y Claro. que sí, que muchas personas dirían que pues, sí es un término pues, bastante despectivo, pero bueno, a ver, o sea, no negamos que tenemos una inspiración del videoclip, o sea, Claro, tanto claro. Carlos como yo nos encanta la música, diría que hasta tú eres más melómano en ciertos aspectos, o sea, y era como que, oye, no, o sea, realmente nos nace porque para con la música y para con la imagen hay una fusión que es única y para con el género que al final quedó con la banda, Ujú. que se llama Ropa, fueron quienes musicalizaron al final el cortometraje y lo hicieron extraordinario, o sea, Claro. para las referencias que teníamos Sí, musicalmente y para con este juego visual se meritaba algo así. sí, me acuerdo nuestras primeras sesiones creativas. Nos poníamos a ver, nos poníamos a escuchar álbumes de música, veíamos cortometrajes, videos de música. Súper. Estos videos siempre tenían, bueno, a mí personalmente me gusta mucho ver videos musicales con visuales locos que te logren hipnotizar. O sea, Ok. hay canciones que escucho y como que no le pongo tanta atención hasta que veo el video y el video me hace transmitirlo, no sé, otras cosas. Sí. Entonces también como que quisimos meter este tipo de feelings en el cortometraje. Al principio el corto, tuvo varias fases la música. Primero nos fuimos con la idea de que hay una canción en específico que escuchamos mientras estábamos haciendo scouting, que es Bela Lugosi de Bauhaus. Entonces nos fuimos mucho por esta rolita como inspiración de que nos imaginábamos escenas, nos poníamos a escribir cosas y después ya al momento de grabar, al momento de poner a los extras a bailar, a las actrices, usamos música techno Órale. para dar como que esta vibra de que estaban en un rave. Usamos música de un grupo llamado Boy Harsher. Ok. Me encanta su música. Y trabajamos con... ¿Cuántos músicos trabajamos? Como con 2, ¿verdad? ¿Cómo? Antes Ya. de trabajar con Ropa. Sí, Ajá. imagínense, o sea, cambió el género totalmente, desde una onda más techno dark Ajá. hasta el rock, que al final fue el corte que quedó. Sí. Sí. Sí, o Sí. sea, primero estuvimos trabajando con un productor para que fuera techno, con la vibra que grabamos.
Pero ya después por otras situaciones de la vida no se pudo dar, entonces dimos con ropa. Y al momento de ir con ellos a su casa, a su estudio a grabar, o sea, me acuerdo que estábamos Derek y yo en su sala esperando mientras ellos calentaban. Sí. Y yo lo que escuchaba al momento de estar ahí esperándolos, digo, oye, esto escucha chido, me Sí, gusta. ¿no? O sea, y ya estando allá adentro, dijeron, bueno, vamos a empezar a musicalizar. Por ahí Ya es. ensayamos y todo, y Derek y yo nos sentamos, vimos y quedamos anonadados con lo que vimos. Esto Ajá, es, Sí, 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 esto sí. sí, es. fue clic instantáneo, o sea, porque aparte ellos tienen una particularidad bien específica que todavía nutría más a la facilidad de trabajar con nosotros, o sea, Súper. ellos su principal onda es que musicalizan cine en vivo, y era como que, órale, o sea, Claro, 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 claro. todavía nos atrapaba más esa idea para con nuestro proyecto, o sea, Sí. Qué maravilla. Y sí, la música, digamos, en Somos la Noche es, no sé, digo, hay un diálogo entre lo visual y lo sonoro que está en todo momento rindiendo frutos. Y bueno, un tema que me gustaría abordar antes de retirarnos es la apuesta, el riesgo. Codirigen el corto, digamos, los dos fungen como directores. Entonces, me imagino que en todo momento hubo un diálogo, hubo lluvia de ideas. Para tomar una decisión, el otro tenía que dar el visto bueno, se dialogaba para ver si el otro estaba de acuerdo, etcétera. Están las escenas eróticas, está, no sé, de todo lo que hemos venido hablando, lo que se vio en el corto. ¿Se habló en algún momento de la apuesta? ¿Se habló en algún momento que estaban asumiendo riesgos? Hago esta pregunta. En algún momento me tocó ver una entrevista que le hacen en el Festival de Cine de Cannes a Carlos Reigadas, ok. después de Postenebras Lux, y le preguntan, Maestro Reigadas, ¿usted hizo esta película pensando en la Palma de Oro? Y la respuesta de Carlos Reigadas a mí me dejó como, porque dice, si hubiera hecho esta película pensando en la posibilidad de ganar la Palma de Oro, no hago esta película, hago otra. Ujú. Entonces desde ahí es que pienso, ustedes traían en mente mientras hacían Somos la Noche el asumir riesgos, en que a lo mejor no iba a tener cabida en festivales en donde se respeta mucho lo narrativo tradicionalmente, no sé, como por ahí. Nosotros quizás, o sea, y no solamente nosotros, siento que tanto nuestro proyecto como varios proyectos que igual son de género, o sea, siento que ha habido más reflejos, o sea, en estos últimos años Ok, de este tipo de propuestas y siento yo que, al igual que como hay este tipo de producciones en ascendencia, siento que todavía hay cada vez más espacios que pueden llegar a ser, que tengan cabida. O sea, pues Dántico, Carlos, muchísimas felicidades. Somos la Noche, a mí en lo particular me encantó, digo, ya se los he dicho en repetidas ocasiones, pues, y felicito no solo a ustedes dos, sino a todos los que formaron parte del sí. cortometraje, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Cortoscopía. Y a todos ustedes en casa, esperamos que hayan disfrutado de esta emisión de Cortoscopía. Hasta la próxima.